¿Alguna vez te has imaginado despertar y descubrir que Jesús ya no está donde tú pensabas que estaba? ¿Alguna vez te has imaginado pasar un día entero, haciendo todo con normalidad, conversando, trabajando, sonriendo, y solo después darte cuenta de que Él no estaba ahí? Ahora déjame ir más lejos. ¿Alguna vez te has imaginado estar 3 días sin Jesús y solo darte cuenta después? Eso fue exactamente lo que ocurrió. Y no le pasó a cualquier persona, le pasó a María, le pasó a José. Ellos perdieron a Jesús, no en un lugar oscuro, no en un momento de pecado, no en una rebeldía declarada. Lo perdieron en medio de una fiesta religiosa. Y quizás lo más aterrador de todo es que siguieron caminando como si nada hubiera pasado. Y ahora te hago una pregunta que puede sacudirte. ¿Será que tú también estás caminando, creyendo que Él está a tu lado, cuando en realidad se quedó en algún punto de tu distracción? Porque es posible estar cerca y aún así perderlo. Déjame contarte una historia. Un padre de familia, un hombre sencillo, trabajador, tenía 2 hijos pequeños. Un sábado por la tarde, decidió llevar a su familia a una fiesta popular en la ciudad. Era el tipo de evento al que va todo el mundo. Mucha gente, mucha música, mucho ruido. El hijo menor tenía 4 años, ojos grandes, cabello rizado, ese tipo de niño que ilumina cualquier lugar. La familia caminaba junta entre los puestos. El padre se detenía aquí, miraba allá. La madre fue a comprar un jugo, y por exactamente 3 segundos, el padre apartó la mirada del niño. Solo 3 segundos. Cuando volvió a mirar hacia donde estaba su hijo, el niño ya no estaba ahí. Lo llamó por su nombre 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nada. Solo el ruido de la multitud respondió. Lo que ocurrió dentro de ese hombre en los minutos siguientes no se puede describir bien con palabras. Es un tipo de desesperación que paraliza, un miedo que sube por la garganta y corta el aire. La mente empieza a crear escenas que no quieres ver. Y junto con el miedo, llega algo aún más pesado: la culpa. Fue mi culpa. Aparté la mirada, dejé que esto pasara. Salió corriendo, empujó a la gente, gritó el nombre de su hijo. Detuvo a desconocidos en la calle pidiendo ayuda. Su esposa lloraba. El mundo a su alrededor seguía girando con normalidad. Pero para esa familia, el tiempo se había detenido. 18 minutos. Fueron 18 minutos buscando. 18 minutos que parecieron una eternidad. Hasta que, en el fondo de un puesto de algodón de azúcar, sentado en el suelo, jugando con una hormiga que caminaba por el piso, estaba el niño, sonriendo, completamente ajeno al caos que había causado. El padre se arrodilló, apretó a su hijo con tanta fuerza que el niño se quejó, y allí, en el suelo de esa fiesta ruidosa, ese hombre lloró como no lloraba desde hacía años, no de tristeza, de alivio, de amor. Guarda bien esta historia, porque va a cobrar sentido de una manera que no te esperas. Ahora respóndeme una pregunta. ¿Dónde crees que está Jesús en tu vida en este momento? Piénsalo bien antes de responder. ¿Estás seguro de que Él está donde tú crees que está? ¿O será que, sin darte cuenta, en algún momento del ajetreo del día a día, apartaste la mirada de Él y Él se quedó atrás mientras tú seguías caminando? Porque eso fue exactamente lo que les pasó a los padres más famosos de la Biblia, y ellos ni siquiera se dieron cuenta. Lucas capítulo 2, versículos 45 y 46. Y no hallándole, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Piensa bien en lo que acabas de escuchar. María y José perdieron a Jesús, no a cualquier niño,
a Jesús, al Hijo de Dios. Y ellos no se dieron cuenta. Siguieron caminando durante un día entero sin notar que su hijo ya no estaba con ellos. Un día entero. Para mí, esa es una de las imágenes más perturbadoras y al mismo tiempo más humanas de toda la Biblia. Porque si eso le pasó a María y a José, ¿qué nos hace pensar que no puede estar pasándonos a nosotros? Entendamos esto juntos. ¿Por qué perdemos a Jesús? No es porque seamos malos. No es porque Él se haya cansado de nosotros. No es porque hayas cometido un pecado tan grande que Él decidió irse. Hay razones específicas. Y la primera de ellas ya la conoces bien, aunque quizás nunca lo hayas pensado de esta forma. ¿Alguna vez te has detenido a calcular cuántas cosas tienes que hacer hoy? Solo hoy está el trabajo, la universidad, recoger a los hijos, pagar las cuentas, el mensaje que no has respondido, el plazo que vence mañana, la reunión que olvidaste, el compromiso que prometiste y aún no has cumplido. Y cuanto más corres para dar con todo, más cosas aparecen. Es como si el día se hubiera encogido. Piensas, el día debería tener 36 horas, no 24. Pero, ¿sabes qué es eso? Eso no es solo cansancio. Eso es estrategia. Mira lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 9. El faraón, al darse cuenta de que Moisés estaba movilizando al pueblo de Israel, dio una orden simple y diabólica. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Palabras mentirosas. ¿Sabes qué llamaba el faraón palabras mentirosas? La voz de Dios, la oración, la palabra, el tiempo de buscar su presencia. Él sabía que si el pueblo estaba demasiado ocupado, olvidaría escuchar, y el enemigo sigue usando exactamente esa misma estrategia hasta hoy. No necesita que cometas grandes pecados. Solo necesita tenerte lo suficientemente ocupado para que olvides detenerte. Olvidar orar, olvidar leer, olvidar buscar. Y entonces, un día, sin te das cuenta de que estás en la carrera, pero que algo te falta. Una ligereza que ya no sientes. Una paz que desapareció sin que te dieras cuenta cuándo. Una alegría que se fue con el ajetreo, y no sabes por qué, pero yo sí sé. Apartaste la mirada de Él. Hay una segunda razón que necesitamos enfrentar. Mira el versículo 44 de Lucas 2. Pero pensando que estaba entre el grupo de viajeros, anduvieron camino de un día entero. María y José caminaron un día entero creyendo que Jesús estaba con el grupo. ¿Y por qué pensaron eso? Porque tenía sentido. Estaban rodeados de familia, de amigos, de personas conocidas, de gente religiosa que había ido a Jerusalén precisamente para adorar a Dios. Si Jesús no estaba con sus padres, seguramente estaba con alguien de confianza, ¿verdad? Pero no estaba. Y eso me lleva a hacerte una pregunta. ¿Con quién caminas? No estoy hablando de a quién conoces. Estoy hablando de quién influye en tu vida. De con quién pasas horas conversando. De quién moldea la forma en que piensas, en que hablas, en que ves el mundo. Porque existe un tipo de persona que viste ropaje religioso. Habla de Dios, conoce la Biblia, asiste a la iglesia. Pero cuando te acercas de verdad, no encuentras a Jesús en esa vida. Encuentras amargura, chismes, crítica constante al liderazgo, queja de todo y de todos. Una vida que drena en lugar de edificar. Y Jesús dejó un criterio claro para esto. Mateo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. No por sus dones, no por sus revelaciones, no por sus profecías, por sus frutos. Un árbol que produce buenos frutos te acerca a Dios.
Un árbol que produce frutos malos. Te aleja, aunque parezca religioso. No deja de caminar con quienes solo te jalan hacia abajo. Deja de pasar horas con quienes viven hablando mal de todo el mundo. Deja de alimentarte de conversaciones que no construyen nada. Porque la Biblia es clara en 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Puedes estar rodeado de gente y estar completamente solo de Jesús. Y hay una tercera razón, quizás la más silenciosa de todas. Déjame hacerte una pregunta delicada. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste la presencia de Dios fuera de un culto? No te estoy preguntando si vas a la iglesia. No te estoy preguntando si ves la transmisión en vivo. Te estoy preguntando si tú, a solas, en algún momento de tu día, simplemente te detuviste para estar con Él, sin pedir nada, sin lista de oración, solo para estar. ¿Sabes lo que es la costumbre de una madre? O una madre sabe dónde está su hijo. Una madre reconoce el olor de su hijo. Una madre se despierta de madrugada y siente que algo anda mal antes de abrir los ojos. Una madre tiene intimidad con la presencia de su hijo. Pero, ¿y si una madre solo visitara a su hijo una vez a la semana? ¿Por obligación? ¿Solo en fechas especiales? ¿Solo cuando alguien la llamara? Perdería esa intimidad. Perdería esa sensación de saber exactamente dónde está Él, cómo está, qué necesita. Y eso es exactamente lo que le pasa a mucha gente que se dice cristiana. Busca a Dios solo el domingo, solo en Semana Santa y en Navidad, solo cuando aparece una crisis, solo cuando alguien la invita. Pero Dios no te creó para una relación semanal. No te creó para un encuentro de vez en cuando. Te creó para una comunión diaria, cotidiana, constante. El Salmo 16:11 dice así: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Plenitud de gozo, no gozo parcial, no gozo los domingos, plenitud. Pero esa plenitud solo existe en su presencia, y la presencia exige práctica. Exige costumbre, exige que decidas cada día detenerte y buscarlo. Porque cuando no lo buscas todos los días, pierdes la costumbre de su presencia. Y cuando pierdes esa costumbre, comienzas a caminar sin darte cuenta de que Él se quedó atrás. Vuelve conmigo a ese padre. 18 minutos buscando a su hijo entre la multitud. 18 minutos de pánico, de culpa, de miedo por lo que podría haber pasado. Hasta que lo vio, al fondo de ese puesto, el niño, sentado en el suelo, jugando, completamente tranquilo. Y el padre corrió. No caminó, corrió. Y cuando llegó, cuando se arrodilló en ese piso polvoriento y abrazó a ese hijo pequeño, ¿sabes qué sintió? No fue rabia, no hubo regaños, fue alivio, fue amor, fue gratitud de tener a su hijo de vuelta. Ahora piensa, cuando María y José encontraron a Jesús en el templo después de 3 días, ¿qué crees que estaba haciendo Jesús? Estaba en el templo, sentado entre los doctores, enseñando, completamente en paz, como si el mundo a su alrededor no se hubiera puesto de cabeza mientras lo buscaban. ¿Y sabes qué me dice eso? Que Jesús nunca estuvo perdido. Quienes estaban perdidos eran ellos. Quienes corrían eran María y José. Jesús sabía exactamente dónde estaba. Y necesito decirte eso hoy, porque quizás estás cargando la culpa de haber perdido a Jesús. Quizás te sientes lejos, distante, espiritualmente seco, o quizás ni siquiera sabes cuándo comenzó esa distancia.
Pero necesito que escuches lo que voy a decir ahora. Jesús no está perdido. Nunca lo estuvo. Él está en el templo. Él está en el lugar de la presencia, esperándote. El Salmo 121 dice que Dios ni siquiera pestañea, ni pestañea, para no dejar de cuidarte ni por un segundo. Él tiene sus ojos puestos en ti ahora mismo, no porque lo merezcas, no porque hayas hecho todo bien, sino porque su amor no depende de tu constancia, depende de su fidelidad, y Él es fiel. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo encontramos o reencontramos a Jesús cuando la distancia ya se ha instalado? Lo primero que hicieron María y José, cuando se dieron cuenta de que Jesús no estaba, fue detenerse. ¿Recuerdas el versículo? Volvieron a Jerusalén buscándole. Estaban de regreso a casa, con destino fijado, con la familia en camino, con compromisos que cumplir en casa, y lo dejaron todo. Dieron media vuelta, porque había algo más importante que llegar a casa. Tenían que encontrar a su hijo, y a veces eso es lo que Dios te está pidiendo a ti, que te detengas, que interrumpas el camino, que canceles la agenda por un día, que apagues el celular por una hora, que cierres la computadora y simplemente te quedes quieto delante de Él. Porque no vas a encontrar a Jesús corriendo. Lo vas a encontrar deteniéndote. Es en la quietud, es en el silencio, es en el momento en que dejas de correr y de hacer y simplemente te quedas. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese versículo no es solo poético, es una instrucción. Detente y reconoce quién es Él. Después de detenerse, María y José hicieron lo segundo correcto. Volvieron a Jerusalén. Volvieron al lugar donde habitaba la presencia de Dios, al templo. Y cuando te das cuenta de que has perdido la intimidad con Jesús, no tiene sentido buscarlo en cualquier lugar. Necesitas volver al lugar de la presencia. Y eso puede ser diferente para cada persona. Para algunos es la oración de madrugada. Para otros es ese lugar tranquilo de la casa donde te arrodillas y la presencia desciende. Para otros es la palabra leída despacio, sin prisa, dejando que cada versículo penetre profundo. Para otros es la comunidad, el grupo pequeño, las personas que genuinamente buscan a Dios juntas. Pero tiene que ser un lugar de presencia de verdad, no de performance, no de apariencias, no de religiosidad vacía. Un lugar donde genuinamente lo encuentras a Él. Y cuando vuelvas a ese lugar, Él va a estar ahí, esperándote, como siempre ha estado. Antes hablé del peligro de caminar con las personas equivocadas. Ahora voy a hablar del poder de caminar con las correctas. Hay un tipo de persona que, cuando estás cerca de ella, sientes ganas de orar. Sales de la conversación con más deseos de leer la Biblia. Te sientes más lleno del Espíritu Santo que cuando llegaste. Esa persona no necesita tener un título, no necesita ser pastor ni líder, solo necesita tener a Jesús de verdad. Y la pregunta es, ¿quiénes son esas personas en tu vida? ¿Te estás rodeando de ellas? ¿O estás pasando más tiempo con quienes te drenan? ¿Con quienes te jalan hacia abajo? ¿Con quienes te alejan de la presencia? Eso no es juicio, es discernimiento. El mismo Jesús eligió quienes caminaban cerca de Él. Eligió 12, y de esos 12, había 3 que caminaban aún más cerca: Pedro, Jacobo y Juan. Porque las relaciones importan. La cercanía importa. Con quién caminas va a moldear en quién te conviertes. Entonces empieza a caminar con gente que te haga querer ser más, que te dé más ganas de orar, más ganas de adorar, más ganas de buscar la presencia. Camina con tu discipulador. Camina con quien te hace crecer.
Esa decisión puede cambiar el rumbo de tu camino. Y el último camino es el más humano de todos. Reconoce. Reconoce que te alejaste. No necesitas tener una explicación hermosa. No necesitas un testimonio elaborado. No necesitas saber con certeza en qué momento exacto apartaste la mirada de Él. Solo necesitas ser honesto. Señor, ¿me alejé? No sé exactamente cuándo, pero sé que la intimidad que tenía ya no está aquí y la quiero de vuelta. ¿Sabes lo que es impresionante? El hijo del padre que estaba perdido en la fiesta no sabía que estaba perdido. Estaba jugando, feliz, completamente ajeno al dolor que su ausencia estaba causando. Pero cuando el padre lo encontró, no hubo ninguna pregunta, ningún reclamo, ningún sermón, solo un abrazo. Y así es como el Padre Celestial te recibe cuando vuelves, sin lista de acusaciones, sin reproches por cuánto tiempo tardaste, sin por qué te fuiste, solo un abrazo, solo acogida, solo la alegría de tener al Hijo de vuelta. Lucas 15 nos cuenta la historia del Hijo pródigo. Y el detalle más hermoso de esa historia no es cuando el Hijo vuelve. Es que el Padre vio al Hijo cuando todavía estaba lejos. El Padre estaba mirando, esperando. Y cuando vio al Hijo a la distancia, corrió. Él está corriendo hacia ti ahora mismo, mientras tú todavía estás en el camino de regreso. Él ya te vio y ya está corriendo. Ahora necesito hacerte una pregunta final. No es para que me la respondas a mí, es para que te la respondas a ti mismo, en lo profundo de tu corazón. ¿Dónde está Jesús en tu vida hoy? ¿Estás seguro de que Él está donde tú crees que está? ¿O estás como María y José, caminando, corriendo, ocupándote, y Él se quedó atrás en algún punto del camino? Piensa en ese padre de la historia. 18 minutos que parecieron 18 horas, de pánico, de culpa, de miedo, hasta el momento del reencuentro. Y cuando abrazó a ese hijo, ese abrazo valió todo. Valió la desesperación, valió las lágrimas, valió el susto. Porque el reencuentro tiene un sabor que solo quien ha estado perdido conoce. Y quiero decirte que el reencuentro con Jesús también tiene ese sabor. Cuando interrumpes el camino, cuando das media vuelta, cuando vuelves al lugar de la presencia, cuando abres la boca y dices, Señor, te necesito a ti, no a un ritual, no a una religión, a ti. Algo cambia, no porque hayas hecho todo bien, sino porque Él nunca estuvo perdido. Él estaba en el templo, Él estaba en la presencia, esperando que tú volvieras. Él te está llamando ahora mismo, no con voz fuerte, no con truenos, con esa voz suave que solo tú conoces, que habla dentro del pecho, que pregunta, ¿dónde estás? No porque Él no lo sabe, sino porque quiere que tú te des cuenta de dónde te perdiste y que decidas volver. Porque en el momento en que vuelvas, vas a descubrir que Él nunca apartó sus ojos de ti, que acompañó cada paso de tu distancia, que le dolió cada decisión que te alejó, que esperó, que espera, que va a seguir esperando, porque así funciona el amor que no pasa, que no se cansa, que no se rinde. El Salmo 121 dice que Dios ni pestañea, piénsalo, ni pestañea. Mientras dormías, Él tenía sus ojos en ti. Mientras corrías, Él tenía sus ojos en ti. Mientras te perdías, Él tenía sus ojos en ti. Mientras llegabas hasta aquí, Él tenía sus ojos en ti. Nunca estuviste fuera del alcance de su mirada. Entonces, si hoy te diste cuenta de que la intimidad se enfrió, si te diste cuenta de que la alegría se fue con el ajetreo, si te diste cuenta de que has caminado en el piloto automático religioso sin la presencia real de Jesús, este es tu momento.